Hola gente, que Dios les bendiga. Mi nombre es Claudio Maldonado. Quisiera compartir con ustedes una pequeña reflexión, una idea que ayer surgió de una conversación que tuve con un primo que estaba trabajando también para combatir un poco el incendio, ¿verdad? En su comunidad. Bueno, resulta ser que le pregunté la situación, cómo estaba, cómo la estaban pasando las familias de esos lugares. Y me dijo que no era buena. Me comentó que se quemaron muchas cosas. Algunas personas se quedaron sin casa, a otros se les quemaron los cultivos. Y me comentó que era fea la situación. Entonces le dije, yo creo que es tiempo de buscar de Dios. Yo te animo que busque de Dios. Y él me dijo, bueno, siempre le rezo a Dios. Y bueno, ahí hablamos un poco de la diferencia, ¿verdad?, entre lo que es el rezo y lo que es orar a Dios, lo que es buscar de Dios. Y le dije, le hablé de unos textos, de unos versículos, ¿verdad? El punto está en que él me dijo, siempre voy a creer en Dios. Siempre voy a creer en Dios. Y la pregunta ¿es suficiente realmente creer en Dios? ¿Es suficiente creer en Dios? La Biblia dice que aún los demonios creen, dice, y tiemblan delante de Dios. Y según el mensaje bíblico, el creer no es suficiente. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de creer, hablamos de una creencia intelectual. Por ejemplo, creemos de la existencia de Dios. Nosotros creemos en la existencia del mundo sobrenatural, pero creemos de una forma intelectual, porque se nos habló, porque hemos leído libros sobre eso, o de una u otra forma tenemos una creencia intelectual. Sin embargo, la fe, la creencia bíblica va más allá de lo intelectual. La creencia y la fe bíblica es algo experimental. Es algo donde yo por fe hago las cosas. Es una fe que actúa. Es una fe que hace las cosas. Entonces una fe verdadera, una creencia verdadera en Dios nos lleva a accionar. Y yo diría que creer en Dios no es suficiente. Porque nosotros debemos creer a Dios. Y creer a Dios implica conocerle. Creerle a Dios implica conocer de su palabra. Entonces, cree en Dios está bien. Pero créele a Dios. Créele a Dios. Cree lo que Él dice de ti. Cree lo que Él tiene para ti. Pero ¿cómo vas a creer si no conoces eso, verdad? Entonces es necesario acudir a la palabra de Dios. Es necesario escudriñar su palabra para conocerle a Dios, para conocer más de Dios y para conocer lo que Dios nos dice también. Entonces yo te animo a que busque de Dios. Yo te animo a que busque de Él en su palabra. A que le busque también en oración. Porque la oración es cuando yo hablo con Dios, yo hablo a Dios cuando yo expreso en oración mis sentimientos, cuando yo expreso a Dios mis necesidades, cuando yo le expreso a Dios mis dificultades. Entonces, orar y buscar de su palabra. Orar y buscar de su palabra. Nosotros le hablamos a Dios por medio de la oración y Dios nos habla a nosotros a través de su palabra. Así es que Dios te bendiga y te animo a que desempolve tu Biblia y que puedas leer. Amén.